en donde ya nos hemos quedado. Para el día de hoy está programada también una lectura. ¿Qué lectura está programada para el día de hoy, señorita delegada? Levonorgestrel. Levonorgestrel, o sea, la píldora del día siguiente. Sí, doctor. Ya, ok. Vamos entonces, pero primero vamos a tener que avanzar un poco porque si no nos gana el tiempo. Bien, el día de hoy vamos a revisar... Doctor, disculpe que le corte un ratito. Lo que sucede no le puedo contestar porque me están escribiendo al WhatsApp algunas compañeras que aún no saben cómo ingresar para dar su examen del pasito. Entonces, que aún no pueden ingresar a dar el pasito, me dicen que no saben cómo hacerlo. Entonces llevamos como 2 semanas explicando, y la verdad que yo no les puedo solucionar eso, tiene que solucionar en la parte administrativa. Claro. Ya, señorita, ya. Vamos entonces el día de hoy a revisar conceptos que son generales y que tenemos que manejar. Vamos a revisar qué cosa es un principio activo, vamos a establecer diferencias entre lo que es la acción farmacológica y el efecto farmacológico, vamos a revisar los efectos placebos, el efecto colateral, el efecto secundario y el reservorio de fármacos, ¿no? Cuando administramos un fármaco tenemos que saber que hay fármacos que se llaman fármacos de depósito y tenemos que saber dónde se acumulan, dónde están. Por decir un ejemplo, ¿no? Los corticoides, ¿a dónde se van? Se van al tejido, al líquido sinovial, ¿no? Al líquido intraarticular, donde se van las articulaciones. Por eso que las personas que sufren de asma tienen siempre articulaciones muy débiles, ¿no? Y en fin, eso lo discutiremos en su respectivo momento. Definamos entonces qué cosa es principio activo. Todo fármaco tiene 2 partes fundamentales. Una parte la constituye el principio activo, es decir, la sustancia responsable de la acción farmacológica, y la otra parte son los llamados elementos secundarios o llamados excipientes. Entonces, repito, todo fármaco tiene 2 partes, principio activo y excipientes. ¿Qué cosa vienen a ser los excipientes y qué función cumplen en la molécula? Los excipientes, pues, son sustancias que se adicionan por varias razones. Primero, para poderle cambiar de sabor a la sustancia, ¿no? Se le da también para mejorar su aspecto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una tableta de carbón, por ejemplo, ¿no? Y no lo puedo presentar de color negro porque negro no es muy atractivo a la vista. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una recubierta de azúcar encima con color, le puedo poner rojo, azul, celeste, la brillanto, entonces tengo una grajea que es de color, pero que dentro tiene una sustancia negra, entonces estoy enmascarando el color, la apariencia. Entonces, todas esas sustancias que yo utilizo para darle una nueva apariencia son lo que se llaman los excipientes, ¿de acuerdo? Algo más o menos, no sé si usted no sé si valdrá la pena explicarlo de esta manera para que usted lo entienda, pero una mujer recién despertada de la cama sin nada vendría a ser el principio activo. Pero una mujer que se pone pestañas postizas, que se pone peluca, que se pinta los labios, que se maquilla, entonces está poniéndole sustancias excipientes, ¿para qué? Para mejorar su presencia. No sé si el ejemplo sirve para que usted pueda entender. Para mejorar que sea aceptado, profesor. ¿Cómo? Mejorar que sea aceptado. Así es, señorita. Bueno. Lo maquillan. Sí, exactamente. Bueno. Por ejemplo, si yo tomo como ejemplo el Panadol, ¿no? El Panadol jarabe, ¿cuál es su principio activo? El paracetamol.
¿Por qué? Porque el paracetamol es la sustancia que va a bajar la fiebre y calmar el dolor. Esa es la sustancia activa. Pero, ¿cuáles serían los excipientes en el Panadol jarabe? El agua, sería el saborizante, sería el colorante, sería los conservadores que permiten que el producto no se deteriore, no se contamine y pueda durar 3, 4, 5 años, ¿no? Ese es el azúcar para formar el jarabe. Todos esos serían las sustancias auxiliares llamadas excipientes, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a decir, todo fármaco tiene dos partes. El principio activo, que es la sustancia que se encarga de exhibir la acción farmacológica, y los excipientes, que son las sustancias auxiliares que lleva una molécula. Entonces, el principio activo, entonces, es la sustancia química más importante desde el punto de vista farmacológico y es la responsable de la acción farmacológica del medicamento, del fármaco, de la droga. Por ejemplo, la codeína y la morfina en el opio, ¿no? Aquí llamamos acción farmacológica. Hemos dicho ya, y volvemos a repetir, que para que una molécula sea considerada activa, o sea considerada un fármaco o una droga, debe modificar una función del organismo. Siempre en forma un poco coloquial, digamos, yo siempre explico, ¿no? Si yo tengo una función en el organismo que es una recta, ¿no? Es una función, es una recta, pero yo, por ejemplo, estoy inflamado y tomo un antiinflamatorio, el organismo, ¿qué va a hacer? Esta función que es una recta la va a convertir en una media parábola, ¿no? O en medio círculo. Y entonces lo va a modificar, en vez de que sea una recta, lo va a modificar como medio círculo, y esa modificación transitoria se traduce en el efecto antiinflamatorio que yo necesito. Pero ese efecto, esa modificación de la función no es permanente, es una modificación solo transitoria, porque tan pronto como el fármaco termine su sistema ADME, absorción, distribución, metabolización y excreción, entonces la función vuelve nuevamente a su función normal, que es una recta. Entonces, para que una molécula sea considerada un fármaco o una droga, tiene necesariamente que modificar una función del organismo. Esa es su finalidad. Si una molécula no modifica una función del organismo, no es un fármaco ni no es una droga. O sea, no tiene efecto terapéutico. Entonces, llamamos así de acción farmacológica a la modificación que los fármacos ejercen de las funciones del organismo en el sentido de aumento o disminución de las mismas. Tener en cuenta que los fármacos no crean funciones nuevas, solamente las modifican, ¿no? Algunos creen que el fármaco va a crear una función nueva. Y no es así. El fármaco solo se va a encargar de modificar. Los fármacos esencialmente pueden ejercer una acción local, in situ, en el lugar de acción, y una acción sistémica. Voy a poner un ejemplo. Un paciente tiene hongos en el pie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usa su antimicótico, su ketoconazol, su clotimazol, lo que fuese, en la uña. Pero adicionalmente le sale hongos en la cabeza, por decir un ejemplo, ¿no? El hecho de que él esté usando una cremita o una loción o lo que fuera en la uña, solamente el principio activo va a actuar en la uña, pero no en la cabeza. Por eso es que se llama efecto local. Si una dama tiene micosis en la vagina, por decir un ejemplo, ¿no? Y se pone un óvulo, ¿no? Se pone una tableta vaginal, esa tableta vaginal solamente va a actuar en su canal vaginal. Pero si tiene hongos en el pie, no va a actuar en el hongo en el pie. Pero si esa persona toma por vía oral o se inyecta, por decir un ejemplo, de un antimicótico,
Como eso va a llegar a la sangre, eso se va a distribuir por todo el cuerpo. Entonces eso no solamente le va a servir para su canal vaginal, sino también para su hongo de la uña, y en el caso del varón para su micosis en el cuero cabelludo. Entonces, hay dos tipos de acción. Una acción que es local, que es en el lugar de acción, y otra acción que es sistémica, que es decir, viaja a través de la sangre por todos los órganos y sistemas del organismo. Entonces, cuando queremos una acción sistémica, tenemos que tomar un fármaco por cualquiera de las vías, parenteral, oral, inyectable, endovenosa, sublingual, etcétera. Eso es una acción sistémica, ¿no? En cambio, la otra es una acción local, es solamente en el lugar de acción. Seguimos entonces. Y entonces, ¿qué cosa viene a ser el efecto farmacológico? ¿Qué viene a ser el efecto farmacológico? El efecto farmacológico es la manifestación de la acción farmacológica y puede apreciarse con los sentidos o mediante aparatos, por ejemplo, el esfigmomanómetro, ¿no? Se considera la intensidad, la duración y la frecuencia. Por ejemplo, un paciente está hipertenso, ¿no? Entonces se le da un antihipertensivo. El antihipertensivo va a ejercer su acción, pero ¿cómo yo mido el efecto? A través del esfigmomanómetro. Yo con el esfigmomanómetro le tomo la presión y veo que ha bajado la presión. Entonces el esfigmomanómetro me va a medir a mí el efecto farmacológico, que es la disminución de la presión, ¿no? Que ha producido la acción farmacológica, el antihipertensivo. Por lo tanto, se concluye que luego de una acción farmacológica se produce el efecto farmacológico. Primero se da la acción y luego se da el efecto. Ya que he tocado el tema del antihipertensivo, sería conveniente también establecer una diferencia entre lo que es un hipotensor. Algunos, incluso farmacéuticos, confunden el término, creen que hipotensor es lo mismo que antihipertensivo y no es así. Vamos a explicar cuál es la diferencia. Miren, cuando a un paciente se le administra un antihipertensivo, esta sustancia va a descender la presión, pero hasta niveles normales, ¿no? O sea, yo tomo un enalapril, un captopril o lo que fuere, lo tomo y me va a bajar la presión hasta niveles normales, 12,8, 11,8, 11,7, hasta ahí nomás. En cambio, el hipotensor no discrimina niveles normales. El hipotensor es un fármaco que te baja súbitamente la presión y te puede bajar a niveles anormales. Te puede bajar a 4, a 5, a 6, ¿no? O sea, no mide, no tiene un nivel de medición, digamos, ¿no? El antihipertensivo te baja hasta niveles normales, el hipotensor te baja sin considerar niveles normales, te puede bajar mucho la presión. Y eso es lo que hay que tener en cuenta en el caso del sildenafilo, por ejemplo, ¿no? Doctor, disculpe que corte. Me dice que hay muchos pasajeros que desean ingresar a la clase y se le dé acceso, por favor. Vamos a tener que cortar la presentación, no hay otra forma. Hay uno nomás. ¿Quién más? Ya lo admití, uno nomás es. En No mi hay lista más. está Manuel Zulamba, Anderson Soriano. A ver, dile que pida yo una vez para poder admitirle. Leonardito no ha venido, ¿no? No está Leonardo, pero está Nancy, Denis. El chibolo no viene. Ya, ¿no hay más, señorita? Uno nomás era el que me ha permitido. Usted ya le ha dado el acceso, pero creo que los chicos no están escuchando.
Los que te han escrito ya han ingresado. Ahí está, ahora está Nancy Vega. Ya, ¿quién más? Anderson también está por ahí. Hemos dicho que todos tengan que tener su foto y hay muchos que no tienen foto. ¿Ah? Zambrano no tiene foto. Milcachavo no tiene foto. Yo estoy tomando nota. Después no se queje, por favor, no nota final. ¿Ah? No está haciendo caso, ¿ah? No está haciendo caso. Y eso no me gusta. El alumno tiene que hacer caso a lo que el profesor le indica porque tiene que estar contraído y debe tener disciplina. ¿Quién más? Nadie Sangama, más. Manuel Sangama. Manuel Sangama dice que no entra tampoco, ahí está mandando foto en su computadora. Ya, pero no lo veo para poderlo admitir. Sí, pues acá le estamos poniendo que ingrese, pero no, él manda su pantallazo que está todo negro. Lo que pasa, doctor, que hay que informar a todos los compañeros la aula virtual para que tengan acceso tienen que tener actualizado su correo institucional. Si no tienen el correo institucional no van a poder ingresar a las clases ni al aula virtual. Y creo que eso no están entendiendo y eso lo tienen que solucionar en secretaría. Por eso, señorita Margot, yo quiero que usted y sus compañeros, sobre todo los que entran temprano, ¿no? Mamani, Papasa, Huber, la señorita Betty Porras y muchos más, que seguro me comprenderán. Mire, yo soy un profesor, yo no soy autoridad de la universidad. No depende de mí esto. Entonces yo quiero que entienda que si no entra a clase no depende de mí. Mire, yo he suspendido la clase ahorita, estoy esperando que pueda ingresar y nadie se presenta ahorita. Los que se han presentado ya los he hecho ingresar. Pero yo no puedo estar en este plan de interrumpiendo la clase, ¿no? Bueno, doctor, eso hay que, bueno, yo en el correo del que tenemos ahí del grupo les he indicado que por favor pongan su foto, que ubiquen su aula virtual a través de su correo institucional, sino que lo actualicen. Ya les he dado todas las pautas, pero en realidad creo que no entienden. O no me dejo entender, no sé. Usted, a ver, ayúdeme ahí, quizás de otra manera. Ya, señorita, entonces vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. No hay más. Bueno, si hay más me avisa, pues, para volver a interrumpir, pues, señorita. Yo no quiero quedar mal con los alumnos porque el alumno ve solamente su parte. El profesor no me deja ingresar, el profesor es malo, el profesor es un desgraciado, me quiere jalar, me tiene cólera, cuando yo ni siquiera los conozco personalmente, no tengo esa dicha de conocerlos. Entonces yo no tengo por qué odiar a nadie. Es más, no es mi estilo odiar a ningún alumno. Todo lo contrario. Todos son hijos putativos míos. Y seguro que en algún momento los vamos a encontrar como me he encontrado. Hoy día, por ejemplo, una exalumna me invita a la inauguración de su farmacia. Me da mucho gusto, ¿no? Ya es colega, ya tiene su número de colegiatura. Qué gusto me da. Igual, bueno, no sé si alguno de ustedes tendrá bien y de repente invitarme, ¿no? De repente, no, ese desgraciado que me jaló, no, ese no lo es. Escurrirme cada uno, ¿no? Pero lo único que sí le digo, señorita Margot y sus jóvenes estudiantes, es que usted nunca se va a olvidar de mí. Usted se podrá olvidar del profesor de matemáticas, el profesor de lo que... ¿Quién decía? Pero cuando usted lea quién enseñó analítica y quién enseñó farmacología, usted se va a ver que ha sido el doctor Vélez. Porque yo, donde enseño, dejo huella. Entonces, bueno, vamos a continuar. Doctor, un ratito, disculpe que le interrumpa para poder yo hacerles llegar a través del correo, que sea de la tolerancia de 10 minutos, podría ser de 7 a 7 y 10 para que puedan ingresar y no estar interrumpiendo la clase. Con el mayor gusto, señorita. En 7 y 10 conversamos un poquito, intercambiamos ideas y 7 y 10 comenzamos. Yo no tengo ningún problema. Ya, doctor, así se los voy a comunicar para que ellos Ya. estén más ¿Hay alguien más, Margot, para poder hacerle ingresar? ¿Alguien más? Nadie más. Sí, continúo. Ya. Ya, señorita, ya, caballero. Vamos a continuar.
Entonces concluimos que primero es la acción farmacológica y eso se desenvuelve en efecto farmacológico. Estábamos poniendo un ejemplo de esto, ¿no? Habíamos dicho una diferenciación entre lo que es un antihipertensivo y lo que es un hipotensor. Y se me vino a la mente el efecto del sildenafilo. El sildenafilo, que es el Viagra, como muchos ya sabrán y otros recién se enterarán cuando hagan la lectura de este fármaco, fue un fármaco diseñado para la hipertensión arterial y específicamente para la angina de pecho, es decir, para ese dolor que se produce a nivel del corazón. Pero en los estudios clínicos se dieron cuenta pues, de que tenía un efecto adverso, ¿no? ¿Cuál era el efecto adverso? Producir erección en los varones. Entonces los investigadores dijeron, caramba, entonces vamos a reorientar todo el estudio porque esto puede ser la solución a la disfunción eréctil que sufren un porcentaje importante de los varones, ¿no? Quizás los que son jóvenes no tienen mucho problema, pero sí pacientes que ya pasan los 30 años, ya comienzan a tener problemas y necesitan siempre la ayuda de un facultativo. Entonces, hay personas ya de edad avanzada que toman sildenafil, pero además son hipertensos, entonces toman su antihipertensivo. Toman el antihipertensivo y encima toman el sildenafilo, que es un hipotensor. El sildenafilo es hipotensor. Pero como generalmente pues, los adultos no buscan una mujer adulta, sino buscan siempre una mujer más joven. Entonces quieren impresionarla y entonces se toman un sildenafilo ya no de 100, sino se toman 200, ¿no? Entonces eso le puede producir una hipotensión severa porque el efecto hipotensor se suma al efecto antihipertensivo que ha tomado. Y entonces, y encima bebe licor. El licor también es un hipotensor, entonces eso le produce una hipotensión severa que lo lleva a la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y lo discutiremos con mayor detenimiento cuando hablemos de ese fármaco en las lecturas que están programadas. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Claro? Muy bien, continuamos entonces. Leonardito no llega, ¿no? No, doctor, no está. Profesor, dice que le acepta a Leonardo, doctor. ¿Cómo? Leonardo dice que le acepte porque está ahí. A ver, vamos a aceptarlo, ¿verdad? Ok, doctor. No, Leonardo fue nuestro delegado, pues por eso yo lo tengo un aprecio, ¿no? Doctor, una consulta. Leonardo, ahí está. Dígame, señorita. Dígame, Sí, ya lo doctor, aceptamos a Leonardito, ¿eh? Ya. Dígame, señorita. Justo del ejemplo que usted está dando del sildenafilo, a esta acción, de la parte de hipotensión más la parte hipertensiva, ¿no? Si es que este paciente tomara ya sea los dos medicamentos, ¿sería un efecto de sinergismo? No es un efecto de sinergismo. Le voy a explicar por qué. Ya, doctor, gracias. Usted produce sinergismo cuando toma las dos moléculas simultáneamente. Pero se entiende que el paciente adulto ya tomó su antihipertensivo en la mañana, ya tomó su antihipertensivo en la tarde, y yo dudo mucho que esa persona que va a tener un contacto con una dama joven, en ese momento tome su pastilla para la presión, sabiendo que va a tomar alcohol y sabiendo que va a tomar el sildenafilo, ¿no? No conozco esos casos y dudo mucho que una persona que va a tomar alcohol, va a tomar sildenafilo, tome su antihipertensivo, aun cuando no conozcan las propiedades que tiene, ¿no? Entonces, el sinergismo se produce cuando los fármacos se administran simultáneamente, no cuando se administran escalonadamente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo tomó en la tarde o en la mañana ya se produjo todo el sistema ADME, absorción, distribución, metabolización, y ya se excretó. Por lo tanto, ya no hay nada en la sangre, entonces no podría llamarse un sinergismo, ¿no?
¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Sí, doctor, gracias. Vamos a... Bueno, muy bien. Siempre hemos dicho también, volvemos a recalcar, que cuando alguien quiere intervenir, ahorita que yo no lo veo, estoy con la diapositiva al frente, tiene su nombre, ¿no? Profesor, soy fulana de tal, me pregunta la siguiente, o quiero consultar lo siguiente, entonces uno sabe quién está interviniendo para yo poder ir calificando, pues. Porque si interviene, yo voy diciendo, hay personas que están interviniendo, quiere decir que tienen interés de aprender, o sea, muestran su interés, pues, ¿no? Hay personas que nunca preguntan, que nunca dicen nada, entonces todo eso se está evaluando. Entonces después al final el alumno, profesor, ¿por qué me has jalado? Pero si no vienes a clase, no intervienes, te llamo, no estás, en fin, una serie de detalles, ¿no? Entonces, por eso es importante que me pongan la foto, abran su micrófono y su cámara cuando intervengan, y cuando estamos así en exposición, solamente decirme su nombre para yo chequearlo. Yo tengo acá la nota de todos, tengo que hacer un seguimiento cuerpo a cuerpo. Seguimos entonces. Otro de los efectos que también debemos evaluar es el llamado el efecto placebo. El efecto placebo es el efecto que se produce por sugestión, ¿no? Es decir, la persona cree que está tomando un fármaco, pero en realidad no está tomando. Le voy a contar un caso de experiencia personal para que usted de eso pueda entender qué cosa es un efecto placebo. Estaba en Paramonga dando una conferencia a técnicos y enfermeras, ¿no? Y cuando hablé del efecto placebo y dije que era el efecto que se produce por sugestión, una técnica en enfermería me dijo, profesor, entonces quiere decir que yo he aplicado el efecto placebo. A ver, señorita, explique. Mire, profesor, me dijo, nosotros somos un grupo de enfermeras técnicas filántropas que vamos a los cerros a alcanzarle medicación a las personas más necesitadas. Teníamos una paciente que se quejaba mucho de la migraña. Tenía migraña, y que ya había probado de todo y no conseguía que esta migraña se le quite. No había fármaco que le hiciera efecto para el tratamiento de la migraña. A mí, profesor, sin ser farmacéutica, ni profesor como usted, se me ocurrió meterle azúcar impalpable a unas cápsulas vacías que tenía. Y como me habían mandado unos frascos de unos medicamentos de los Estados Unidos que estaban escritos en inglés, la gente no conoce el idioma inglés, entonces yo las metí en ese frasquito y le dije cuando subimos, le dije a la paciente, ¿no? Mira, ha llegado este producto de los Estados Unidos que es la última investigación que hay para la migraña. Tómala a ver cómo te va. Y entonces la persona tomó esas cápsulas que solamente contenían azúcar y, oh maravilla, el dolor de cabeza se le había quitado y era lo mejor que había podido tomar de todos los medicamentos que le habían prescrito. ¿Esto qué significa? Esto significa que la migraña que tenía la paciente ya era psicológica, o sea, posiblemente habrá tenido migraña en algún momento, le habrá dolido la cabeza, pero ya ella se había sugestionado que siempre le dolía la cabeza y siempre tenía que tomar algún fármaco, y estos fármacos no surtían efecto en ella, ¿no? Entonces, a eso se llama el efecto placebo, cuando tú le dices a la paciente que está tomando un fármaco, pero en realidad no está tomando. Algo similar se hace, por ejemplo, con los ancianos. Hay ancianos que dicen no dormir si no toman diazepam. O sea, sobre todo en las casitas de reposo, ¿no? Al ancianito le dan toma tu diazepam para que duermas. Entonces, toma y él duerme plácidamente. Entonces, si no toma su diazepam, no puede dormir. Entonces, ¿qué se hace para comprobar si realmente el paciente necesita el fármaco o simplemente ya se acostumbró y ya tiene por su gestión pensar que tiene que tomar su diazepam para poder dormir? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le da una pastilla o una tableta igualita, en las mismas condiciones que la que tiene el diazepam, para que el paciente crea que está tomando diazepam, pero que en realidad no está tomando diazepam, sino está tomando un placebo, o sea,
puede tomar lactosa, por ejemplo, ¿no? Lactosa pulverizada, que no le va a hacer el efecto del diazepam. Si el paciente se duerme, quiere decir que el efecto es por sugestión, ¿no? Un tercer ejemplo, cuando hice mi tesis, mi tesis maestría, yo lo hice con la raíz de una planta muy utilizada para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Pero cuando yo estudiaba, yo también quería estudiarlo para la diabetes, pero a mí se me ocurrió decir, bueno, yo quiero estudiar solamente la raíz. Entonces corté la raíz de la pasuchaca, la molí, hice todo el tratamiento y le practiqué un screening farmacológico, no sé, a ver si es antiinflamatorio, analgésico, antipirético, entonces es un screening farmacológico. Y el profesor, que no sabía las plantas, que no sabía el nombre, me dijo, ¿de quién es esta planta? Mía, profesor. Bueno, esta planta tiene que estudiarla como antiinflamatoria porque, mire, ve, según el efecto que está produciendo, tiene un efecto antiinflamatorio superior al de la uña de gato. Era una cosa nueva para mí, ¿no? Yo quería estudiar esa planta como hipoglicemiante y total resultó siendo que la raíz se utilizara como antiinflamatorio. Entonces, ¿qué cosa hice? Preparé una cremita con este principio activo y a todos los contusos que asistían a la farmacia que tenía antes, les obsequiaban, ¿no? Miren, ponte esta cremita, pero el paciente siempre quiere tomar algo. El paciente cree que la cremita solo no le va a funcionar. Entonces yo le daba una cápsula, claro, yo como soy farmacéutico no le metía azúcar, yo le metía lactosa, ¿no? Metía lactosa, puse en una capsulita, y le daba, mira, esta capsulita tienes que tomar mañana, tarde, es un buen antiinflamatorio, pero la crema te tienes que aplicar también 3 veces al día, pero tienes que venir todos los días para poderte observar. Y como era parte de mi tesis, ¿no? Tenía que sacarle fotos, ver cómo mejoraba. El paciente creía que estaba tomando un antiinflamatorio, pero en realidad no estaba tomando nada. Lo que yo quería ver era el efecto antiinflamatorio in situ, local, efecto de la crema, ¿no? No de la parte oral, ¿no? Entonces, a esto llamamos efecto por sugestión, ¿ya? Estos efectos placebo se utilizan mucho en la investigación, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la vacuna del COVID, algunos le han puesto placebo, o sea, le han puesto agua destilada, ¿no? Y al otro le han puesto la vacuna, o sea, las bacterias atenuadas. Pero nadie sabe, el paciente que ha puesto el hombro no sabe si le han puesto el placebo o le han puesto la vacuna. Entonces el paciente se comporta. Puede que el paciente tiene fiebre, ay, tengo fiebre, me duele la cabeza, ay, me desmayo, y le han puesto agua. Entonces quiere decir que es el efecto de la sugestión que tiene el paciente, ¿no? O la paciente le ha puesto la vacuna, ¿no? La verdadera, ¿no? Y le da fiebre, entonces eso sí se debe al efecto de la vacuna. Entonces, el efecto placebo se utiliza mucho para investigación, ¿ah? Mucho se utiliza en investigación. ¿Ha comprendido? Entonces, el efecto placebo es el que se produce por acción psíquica o sugestión. El placebo está formado por sustancias químicas inactivas que se administran bajo una forma farmacéutica. Entonces, para que usted pueda aplicar un placebo, tiene que aplicarle en las mismas condiciones para que la gente no vaya a sospechar, pues, que es un placebo. Si yo le voy a dar una cápsula, tengo que dar una cápsula igualita, pues, si por ejemplo le voy a dar un clorfenicol, ¿no? Blanca con plomo, por ejemplo, que es el clorfenicol clásico, ¿no? Blanca con plomo. Entonces tengo una cápsula igualita y ahí meterle otra sustancia y administrarle al paciente para que el paciente crea que le están dando el medicamento. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, seguimos entonces. Seguimos. Doctor, disculpe otra molestia. Dígame, señorita. Aquí el alumno Soriano Castillo me dice que está intentando hace mucho rato ingresar y no puede. Ya, vamos a dejar de compartir para hacerlo ingresar, ¿no? Ya, Samuel Sangama, ahí está. ¿Quién más? Sangama, ¿quién más? Soriano Castillo me dice. A ver, dígale que ingrese, pues, ahorita. Sangama, no me acabo de dejar ingresar. Soriano. Sí, Soriano Ya, Castillo. ya, admitir a todos, ya. A ver. ¿Ingresó? Sangama también, de nuevo. Ya está. Ya ingresó, me dice. Ya, Soriano ya ingresó, ya. Hay que recomendar a Soriano, pues, que ingrese temprano, ¿no? Ahí veo su fotito ahí, pero la ha quitado. Kelly Humberta Zambrano, no ha puesto su foto. Vilcachagua no ha puesto su foto.
Después no se quejen alumnos cuando yo voy evaluando y voy poniendo nota. Yo simplemente le voy anticipando. Después, Margosita, yo no quisiera tener problemas con tus compañeros, madrecita linda, por favor, háblales a tus compañeros, por favor, recomiéndale que la cosa acá es seria, acá no estamos jugando, estamos formando profesionales, por favor, ¿ah? Seguimos. Ya le hice llegar todas las recomendaciones, las formas que pueden ingresar. En realidad ya no sé cómo poder enseñarles. Ya, vamos a seguir. Muy bien, seguimos entonces. Bien, cuando administramos un fármaco, tenemos que tener en cuenta que el fármaco va a tener una acción principal, pero además, todo fármaco tiene una reacción adversa, un efecto adverso, algo que tú no buscas, pero que se da necesariamente. Vamos a poner un ejemplo. Usted tiene una alergia, una gripe, y le prescriben clorfenamina. La clorfenamina es muy activa para la gripe, para la chis, para la alergia. Los síntomas son casi inmediatos, usted va a sentir una mejoría. Pero usted se va a quedar dormido. Usted se va a dormir, se va a dormir. Por ejemplo, si alguien ahorita está con la gripe y ha tomado un antigripal, va a estar cerrando un ojo. ¿Por qué? Porque la clorfenamina es un eficaz antialérgico, pero ¿cuál es su efecto adverso? Producir sueño. ¿Se cuenta? Se produce sueño. El paciente que está con la presión alta y toma un captopril, un enalapril, va a tomar su captopril y enalapril y va a estar... O sea, va a tener una tos improductiva. Ese es un efecto adverso del captopril. Un varón se toma su sildenafilo, ¿no? Y al otro día amanece completamente rojo. Su cara está como un tomate y tiene un intenso dolor de cabeza. Ese es el efecto adverso del sildenafilo. Una dama tiene relaciones con su pareja sin protección y al otro día está asustada. Va a la farmacia y toma la píldora del día siguiente, ¿no? Pero la píldora del día siguiente es un concentrado de progesterona, ¿no? De una hormona. Usted sabe que los niveles son así, ¿no? Estrógeno y progesterona. Cuando la mujer está embarazada, la progesterona aumenta, ¿no? Cuando la mujer está menopáusica, los estrógenos bajan. A la mujer le baja todo, ¿no? Le baja todo. Pecho, trasero, todo le baja. Y seguro se queda vaginal, etcétera, ¿no? Su carácter varía, etcétera. Entonces, las hormonas siempre tienen que estar niveladas, tienen que tener un equilibrio. Si tú tomas progesterona, en este caso, como la píldora del día siguiente la eleva, entonces se produce un desequilibrio hormonal. ¿Qué le trae como consecuencia a la dama? La dama cambia de carácter, se vuelve irascible, las mamas se vuelven sensibles, a veces no resiste ni siquiera el brasier, sus menstruaciones son irregulares, a veces menstrua un mes, 2 meses no menstrua, tiene goteos durante el mes, etcétera. O sea, tiene intensos dolores de cabeza, entonces le produce trastornos por ese desequilibrio hormonal. Entonces, todos esos son efectos adversos que se dan en todo medicamento. Todo medicamento tiene efecto adverso. Pero este efecto adverso puede ser de dos tipos. Un efecto adverso que es colateral y un efecto adverso que es secundario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo que el efecto adverso es colateral, yo digo que el efecto adverso es colateral cuando se produce simultáneamente con la acción del fármaco, que es el caso de la clorfenamina. Yo tomo la clorfenamina, me calma la chis, me combate la alergia, pero me da sueño, ¿no? Yo tomo, por ejemplo, captopril, me baja la presión, pero estoy con la tos improductiva. Ese es el efecto colateral, ¿no? Yo tomo atropina
y me produce sequedad bucal y visión borrosa. Los odontólogos utilizan mucho la atropina. Muchas veces tú vas al odontólogo para una curación y el odontólogo te prescribe inmediatamente atropina. Entonces tú que sabes algo de farmacología, dices, pero ¿para qué me necesita atropina si la atropina es un antiespasmódico, anticolinérgico? Pero el odontólogo te prescribe la atropina no para usarla por su efecto primario, por su efecto principal, que es el de ser un antiespasmódico, sino te lo prescribe para usar el efecto colateral, el efecto adverso, que es producir sequedad bucal. A él le interesa que tu boca esté seca para que tú no estés escupiendo a cada rato y él pueda trabajar. Entonces, para eso te prescribe entonces la atropina, para producirte sequedad bucal. Obviamente debe indicarle al paciente que le ha puesto atropina y que no debe manejar auto si es que ha ido con su auto, ¿no? Porque eso le produce visión borrosa. Muy bien, entonces el efecto que se produce simultáneamente con la acción del fármaco, a eso se llama efecto colateral. Entonces, el efecto colateral deriva de la acción farmacológica primaria del fármaco, pero cuya aparición resulta indeseable en un momento determinado de su aplicación. Por ejemplo, el caso de la atropina que hemos mencionado y la clorfenamina. No siempre aumenta al incrementar la dosis del fármaco. O sea, si yo incremento la dosis del fármaco, eso no significa que va a aumentar el efecto colateral. No siempre esto ocurre. Y entonces ya conocemos qué cosa es el efecto colateral, entonces ahora evaluemos qué cosa viene a ser el efecto secundario. El efecto secundario es el que no es debido a la acción primaria del fármaco. Voy a poner un ejemplo para que lo entienda usted. Volvemos al ejemplo del sildenafilo. ¿Se imagina usted, querido alumno, si el efecto del sildenafilo, que es ponerlo como un colorado al paciente y producirle dolores de cabeza intensos, fuera un efecto colateral? ¿Usted piensa que el sildenafilo tuviera el éxito que tiene ahora, de la cantidad de millones y millones de tabletas que se han vendido en el mundo? ¿Usted cree? ¿Usted cree que un varón resistiría tomar la pastilla, tenerlo en el encuentro con su pareja y tener un intenso dolor de cabeza y ponerse rojo delante de su pareja? No creo. Entonces, el efecto que yo he mencionado del intenso dolor de cabeza y del enrojecimiento del rostro es un efecto secundario. Es decir, es un efecto que se produce después de. O sea, el paciente tomó su pastilla, consiguió el efecto para el cual ha sido diseñada la pastilla, y después, cuando ya se ha producido la absorción, distribución, metabolización y excreción del fármaco, recién aparece el efecto adverso secundario. Otro ejemplo. Un paciente toma, por ejemplo, un alimento y le echa mayonesa, por decir, contaminada. Entonces se contamina, le da una brucelosis, le da una salmonelosis, le da una fiebre tifoidea, etc. Toma su antibiótico, cloranfenicol, bueno, ahora no se usa mucho cloranfenicol por su toxicidad, ciprofloxacino, sulfametoxazol con trimetopin, etc. Ya, cualquier fármaco se utiliza hasta que termine el tratamiento. Termina el tratamiento, el paciente ya se sana, ya no tiene la infección, pero el paciente va a intentar hacer su vida normal. Va a ingerir alimentos, y al ingerir alimentos, la ingestión de alimentos le produce gases, le produce disturbios intestinales, le produce acidez estomacal, le produce flatulencia, ¿no? Le produce vinagrera. Entonces el paciente dice, ¿por qué me caen mal los alimentos ahora? Es porque el fármaco, en este caso el antibiótico, la antibiótico-terapia que ha recibido ha sido tan severa
que el antibiótico no solamente se ha encargado de matar a las bacterias malas, a las patógenas, a las que están causando la enfermedad, sino también a las bacterias buenas, a las bacterias benignas, que son las que viven en el estómago y que facilitan la digestión. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese paciente? Hay que darle vacunas orales, o sea, vacunas que contengan esas bacterias que la antibiótico terapia ha eliminado. Entonces, toma sus vacunas, se restablece la flora intestinal y entonces el paciente nuevamente puede hacer su vida normal. Entonces, este efecto de la flatulencia, los gases, la vinagre, es un efecto secundario porque se produce después de la acción del fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, no confundir. El efecto colateral es el que produce simultáneamente con la acción del fármaco. Y el efecto secundario es el que se produce después de la administración del fármaco. ¿De acuerdo? Muy bien. Los cambios hormonales en la mujer, el dolor de cabeza en la mujer, el cambio del carácter de la mujer, las mamas sensibles, ese es un efecto secundario, porque no se produce en el momento que está tomando la pastilla, ¿no? Esto es algo muy importante de la flora que hay que conservar. Y esto también va para las damas. Hay damas que se asean 3, 4, 5 veces al día su parte íntima. Y entonces son demasiado limpias, ¿no? Claro, pero las hace más sensibles a las infecciones, porque tanto lavado está eliminando las bacterias que la van a proteger, las bacterias que la van a defender de las enfermedades. Entonces no es conveniente tampoco que una dama se esté lavando a cada rato y mucho menos que use ducha vaginal, ¿no? Porque se está barriendo con toda la flora intestinal. Una vez al día es suficiente, porque algunas damas quieren que su órgano genital no huela, pero la vagina siempre tiene que oler. La vagina tiene que oler a vagina. No hay más que hablar, usted no puede quitarle el olor, es un olor natural. La vagina tiene que seguir oliendo a vagina. Por lo tanto, no es conveniente este tratamiento. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, definimos el efecto secundario. Es el que es debido a la acción, no es debido a la acción primaria del fármaco, como es sí, el efecto colateral, y constituye una eventual consecuencia indirecta de la acción para la cual fue administrada el fármaco. En ejemplo, acá tenemos el uso de antibióticos. Reservorio de fármacos. ¿Dónde se van los fármacos luego que nosotros los administramos y se produzca todo el sistema ADME? El lugar predilecto de los fármacos es la grasa, es el tejido adiposo. O sea, se nos va al vientre, ¿no? Donde tenemos la grasita, todos somos panzoncitos de alguna forma, ¿no? Sobre todo ya las mujeres cuando dejan de ser jóvenes, ¿no? Ya hemos dicho que una mujer joven solo es hasta los 25. Ya a los 25 ya no es joven, ya médicamente, ya sus órganos y sistemas comienzan en decadencia. El hombre hasta los 30. Después de los 30 ya sus sistemas y órganos comienzan ya a funcionar en forma decreciente hasta que se produce la muerte, porque el pasado, teóricamente, pasó los 70 años, ¿no? Muy bien. Entonces, esa guatita que tenemos, esa bolita en el abdomen, está llena de grasa, allí se acumulan los fármacos, ¿no? Entonces, los lugares de donde se acumulan los fármacos es en el tejido adiposo, es en los huesos, en el líquido, ya hemos dicho, sinovial, o sea, en el líquido que está entre los huesos, y también en todos los reservorios celulares y transcelulares. Se acumulan en el líquido cefalorraquídeo, o sea, en el cerebro, en el humor acuoso, en el ojo, y en el líquido articular, ¿no? O sea, en el líquido articular y en los huesos propiamente dicho. ¿De acuerdo? Allí se acumulan entonces los fármacos. Esos son reservorios de fármacos. Muy bien. Vamos a evaluar ahora el origen de los fármacos. Los fármacos pueden ser de origen natural, de origen genético o de síntesis química.
La mayoría de fármacos hoy son de síntesis química, ¿no? El caso más patético es el de la penicilina, ¿no? Cuando Alexander Fleming descubre la penicilina, lo aísla de un honguito, ¿no? El honguito llamado penicilio. Pero, ¿qué pasa con este honguito? No nos imaginamos a todos los farmacéuticos de la Roosevelt. Vamos a sintetizar penicilina, vamos a recolectar penicilina alumnos. A todos los alumnos de la Roosevelt buscando honguitos penicillium para traer. Señorita Chávez Espinosa, ¿cuántos honguitos ha traído? Profesor, he traído 2 honguitos. Señorita Betty Porras, ¿cuántos? Ay, profesor, no he conseguido ninguno. Medina, ¿cuántos? Profesor, he traído un honguito. No nos imaginamos esa situación, ¿no? En donde tenemos que sacar al honguito para extraer la penicilina y poder aplicarla a los pacientes. Entonces, la ciencia farmacéutica lo que ha hecho es, ha sintetizado la molécula. Y hoy, la penicilina que utilizamos, la clemisólica, la besantínica, la G-sódica, la G-potásica, son penicilinas obtenidas por síntesis química. Bueno, entonces, los fármacos pueden ser de origen natural si se aíslan de plantas, de bacterias o de animales. Puede ser en donde se hace el ADN recombinante. Hoy día, por ejemplo, la vacuna, la que produce Pfizer, es del ARN mensajero, ¿no? Es el que nos ponen a nosotros con la finalidad de combatir al virus. De origen, se forman anticuerpos monoclonales y también por terapia génica. Luego utilizamos los fármacos de síntesis, de que hemos hablado. Nominación de medicamentos. Hoy que está por ley obligatorio que todas las boticas y farmacias dispensen medicamentos genéricos, la gente ya conoce un poco este lenguaje, de manera que los farmacéuticos y los estudiantes de farmacia, con mucho más razón, ¿no? La gente ya conoce, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba en la farmacia, era la farmacia que atendía, decía, ¿no? Doctor, ¿me puede vender un ketofolaco? ¿Qué, joven? Un ketofolaco. Ay, joven, usted lo que quiere es un ketorolaco. Ay, eso. Venía otro, doctor, véndeme un ibuprofeno. Ya, tú sabes que es un ibuprofeno, ¿no es cierto? Entonces, el común de las gentes va ya más o menos manejando un poco el nombre genérico del producto, ¿no? Y de manera que nosotros también, los farmacéuticos, tiene que ser nuestro pan de cada día, porque nosotros aquí tenemos que manejar. Es más, el farmacéutico maneja el nombre químico, que es el que corresponde a la estructura química. Por ejemplo, alguien podrá, ningún paciente va a decir, pero doctor, tiene una tabletita que contenga la fórmula del ácido etilendiamino tetracético disódico dihidratado. No creo que le diga, no conozco. Pero el farmacéutico sí, debería en todo caso conocer. En ese contexto, vamos a mencionar que los fármacos en realidad tienen 3 nombres que el farmacéutico tiene que manejar necesariamente. El nombre químico, que corresponde a su estructura química, el nombre genérico, que corresponde a la denominación común internacional, que es conocido por sus siglas DSI, y el nombre comercial, que es el nombre que cada laboratorio le pone a su marca, a su producto, ¿no? Por ejemplo, Federico Hoffmann sintetiza el ácido acetil salicílico y entonces le pone el nombre aspirina. Laboratorio Ciba-Geigy sintetiza el diclofenaco de sodio y le pone el nombre Voltaren. La Pfizer sintetiza el sildenafilo y le pone el nombre Viagra, ¿no? Entonces,
Esos nombres usted los conoce internacionalmente. Usted va por todo el mundo y usted va a encontrar aspirina. Usted va por todo el mundo y usted va a encontrar Voltaren. Usted va por todo el mundo y usted va a encontrar Viagra, excepto en Argentina. En Argentina no hay Viagra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hicieron esta petición de inscribir el Viagra en Argentina, una empresa farmacéutica tenía un nombre muy parecido, creo que Viagrin, algo así es, no me acuerdo bien. Ustedes pueden investigar cuando le corresponda, ¿no? Algo de Viagrin, algo así era el nombre. Y entonces las autoridades argentinas le prohibieron que pusiera Viagra. Entonces en Argentina no hay Viagra, como con ese nombre, tiene otros nombres, ¿no? Se vende, por supuesto, porque los argentinos también consumen su pastilla, pero no con el nombre Viagra. Viagra hay en todo el mundo menos en Argentina, ¿no? Donde tiene otro nombre. Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta es la fórmula química, ¿no? Y el nombre químico es el ácido alfametil 4-2-metilpropilbencenoacético, ¿no? Es el nombre químico. Entonces, ninguna persona va a ir y le va a decir, señorita, caballero, ¿me puede vender una pastilla de ácido alfametil 4-2-metilpropilbencenoacético? No, no es así. Pero ese nombre maneja el farmacéutico. El farmacéutico sí tiene que manejar este nombre, o debería manejarlo, ¿no? El clientito, el pacientito, lo que va es a manejar el nombre genérico, así, un ibuprofeno. O de lo contrario, va a utilizar el nombre comercial, ¿no? No sé si estos nombres ya existirán ahora, ya no lo sé si existirá Motrin de Appium, que fue el que inventó la fórmula Appium, el Doloflan, que era de Pardevis, y el Alivium, que era de Laboratorios ABF, que ahora ya prácticamente ya no existe, ¿no? Lo llevaron a fabricar a Ecuador, pero no sé si seguirá o no seguirá, no lo sé. A ver, ¿alguien que tiene farmacia puede ayudarme? Buenas noches, profe. Le habla Denis Vilcapoma. Vilcapoma, a ver. El Alivium ya no hay en el mercado ya. Motrin, que es del ibuprofeno, tampoco, ya no hay tampoco en el mercado. Doloflan todavía existe. Doloflan Forte, pero... Ya. Entonces, Doloflan existe y ni Motrin ni Alivio ya no existe. Ya. Muy bien, entonces, ¿y qué otros antiinflamatorios que contengan ibuprofeno con nombre existen? Existe el Doloral. Doloral. Dolonet. Ahora último que Dolochet también. Dolochet ya salió Gofen. ¿Cuál? El laboratorio Omega. Buenas noches, doctor. Tolomax. Dolomax. Sí, de Medifar. Dolomax. Dolomax, doctor, Dolomax. Más. Sí, más, con X, termina con X. Dolomax, con X, ya. Sí, de Medifar. Okay, entonces, ya, muy bien. Entonces vamos a actualizar esto. Es una bendición trabajar con gente que está en el campo profesional porque traen esta información. Yo estoy luchando por, como le digo, por poner la farmacia magistral, que cada día me encuentro con más problemas que me tienen enfermo ya, pero Dios mediante, ojalá pueda ya pasar todas los requerimientos y las exigencias. Hoy día que, ¿tienes el sobrecito? Hoy día que asistí a la inauguración de la farmacia de una colega, me dice que ahora están exigiendo un sobrecito como esto, donde hay que colocar, vendes un paracetamol, en nombre y dirección de la farmacia, nombre del producto, nombre del laboratorio fabricante, concentración del principio activo, vía de administración, fecha de vencimiento y número de lote. Todo eso hay que poner ahora así en un sobrecito para entregarle al paciente. No sé si alguien tiene conocimiento de esto. Pero es que ya no están permitiendo las bolsas plásticas. Bueno, a ver, se dan cuenta entonces ustedes que están siempre en el campo. Pero hay farmacias que no cumplen con eso.
Ya, ok, entonces seguimos. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo del diazepam. Del diazepam también, el laboratorio que inventó esto fue el laboratorio Roche, se llamaba Valium, y antes existía de Medifarma Pacitran, no sé si también existirá esto, ¿no? Pero su nombre químico es 7-cloro, 1,3-dihidro, 1-metil 5-fenil 2-hidroxi 1,4 benceno diazepin 2-ona. Ese es el nombre del diazepam. ¿Qué diazepanes hay? A ver, Leonardito, ¿está ahí? Leonardito, mi ex delegado, ¿está? Está, profe. ¿Está? A ver, Huber. Hola, Hubercito. Dime, ¿qué diazepanes existen en el mercado con nombre comercial? ¿Sigue existiendo Valium entonces? Ah, ya. Ah, no. Sí, por supuesto, pues, por cuestión de costo. Ya, muy bien, te agradezco, Huber, la gentileza de tu atención, ¿ya? Muy bien. Tipos de medicamentos. Tipos de medicamentos. Hay algunos tipos de medicamentos, algunos reciben el nombre de medicamento de patente. El medicamento de patente responde, dile que estoy en clase. El medicamento de patente es el medicamento identificado con marca de fábrica y es generalmente el medicamento de referencia, ¿no? O sea, es el Valium de Roche, es el Viagra de Pfizer, es el Voltaren de Ciba-Geigy, ¿no? O sea, cada laboratorio cuando hace la investigación de su molécula le pone un nombre, ¿no? Y ese nombre es conocido internacionalmente, ese nombre se llama medicamento de patente. Luego que pasa la patente, que es un permiso que le da la FDA por 20 años para que puedan recuperar su costo de investigación, entonces ya nacen los genéricos genéricos y los genéricos de marca, ¿no? Usted sabe que, por ejemplo, el sildenafilo, por decir un ejemplo, no es muy comercial venderlo como sildenafilo creo que cuesta $1, 50 centavos, no sé cuánto costará una pastillita, pero si le ponen un nombre de marca, Como pues, Viagra, profesor. bueno, Como Viagra, profesor. bueno, Viagra, no sé cuánto costará un Viagra, no lo sé. Ustedes Está saben que 35, profesor. 35 soles una pastillita de Viagra De y una 50 pastillita, miligramos, de 100 miligramos, No, está más ya, caro, profesor. ya, no, pero también, doctor, buenas noches, también hay con el nombre de Sildex por como eso, nombre de marca. a eso es lo que voy, pues, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, el sildenafilo, como sildenafilo cuesta $1 o 50 centavos, no sé. Como Viagra cuesta 35 soles. Entonces al laboratorio no le conviene vender un producto que le va a vender $1, entonces le ponen el nombre que ha dicho la señorita, no me acuerdo cómo ha dicho, Sildex, no sé Sildex, cómo. Sildex, Sildex, ya. Y Sildex, entonces es el genérico pero con un nombre de marca. Y claro, entonces obliga a todos sus trabajadores que trabajan en las explotafarmas a que receten cuando vengan a pedir sildenafilo le vendan ese producto con el exacto. cual ellos se van a beneficiar porque es el producto de ellos, ¿no? Entonces, el vendedor, el que expende el medicamento, que en este caso es usted, convence al paciente de que es mejor que el genérico. Vas a tener mejor efecto, tu pareja te lo va a agradecer, etcétera. Entonces lo convence y la persona vende el producto y por eso se gana una comisión. Y por eso también cumple con las disposiciones de los de Protafarma que le indican a ustedes que es mejor, ¿no? Un día yo
quería tomar sulfametosazol con trimetoprino por un problema estomacal. Voy a una de esas explotafarmas y le digo, por favor, ¿me puede vender Bactrim? Y entonces ella me saca, no recuerdo el nombre del producto que tienen ellos. Sacó, me dijo que, mire señor, yo no sabía que era farmacéutico, ¿no? Mire señor, este producto es mejor, que que va a tener mejor efecto. Señorita, por favor, disculpe, con todo respeto, yo quiero Bactrim. No, pero señor, pero este producto, señorita, por favor. Señor, me agarré, me di media vuelta y me fui. Quería explicarme a mí que el producto que me quería vender, que era de la marca de ellos, era mejor que el producto innovador, que el producto estrella, que el producto es líder, que es el Bactrim. Pero a ella le interesaba vender el otro producto porque le obligan, pues, en su trabajo. Le obligan. Y si no vende, no tiene comisiones y todo se va con su sueldo bajo, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, el nombre de patente es el nombre que cada laboratorio le pone a su producto para identificarla en el mundo. El medicamento genérico, en cambio, es el medicamento que ya luego que vence la patente, que son 20 años, todos los laboratorios ya pueden utilizar el producto, ¿no? Y está identificado con las siglas EFG, que quiere decir especialidad farmacéutica genérica. Ya de lo genérico hemos hablado cuando hablamos de bioequivalencia, entonces sabemos que tiene la misma composición cual y cuantitativa en principio activo y la misma forma farmacéutica que el medicamento original. Tiene un precio mucho menor que el producto original porque no soporta el costo de la patente. No solamente el costo de la patente, sino no soporta también el costo de propaganda. Recuerden que hoy los laboratorios farmacéuticos ya no es como antes, que los visitadores médicos eran varones, ¿no? Ahora más bien buscan damas, porque la dama vende. Ahora buscan damas que hayan estudiado farmacia, obstetricia, la misma odontología, ¿no? Para que se conviertan en visitadores médicos, ¿no? O sea, ellas son las que como damas se encargan de convencer a los médicos de que esos productos son mejores y que cada uno saca cara por su producto, ¿no? Muy bien. Llegamos a los medicamentos huérfanos. Los medicamentos huérfanos son medicamentos que son efectivos para una determinada patología, pero que no son muy rentables para el laboratorio. O sea, no le significan mucho margen de utilidad. Y entonces los laboratorios, como no les significa mucho margen de utilidad, simplemente los van descontinuando y poco a poco los van dejando de fabricar. Uno de esos medicamentos era el famoso Litocar. No sé si existirá ahora Litocar. Pero Litocar era un medicamento huérfano, era fabricado en los años 80, 85, con el nombre de Litocar, y era el carbonato de litio. Lo fabricaba un laboratorio que ya desapareció, que se llamaba Sanitas. Bueno, este medicamento es un medicamento que se le da a los orates, a los loquitos, para bajarle la agresividad, ¿no? Mejorarle básicamente, pues, su locura, ¿no? Y entonces, como no le significaba un incentivo económico para Sanitas lo descontinuó. Pero tuvo que volverlo a fabricar porque se presentó un consumidor estrella. Ese consumidor estrella se llamó Alan García Pérez. Como ustedes sabrán por la historia, porque ustedes no han vivido esa época, en 1985 el Perú eligió al presidente más joven del mundo, un ciudadano que tenía 35 años y que se llamó Alan García Pérez, el cual durante sus 2 primeros años hizo un excelente gobierno, un gobierno fuera de serie, un gobierno extraordinario, el mejor gobierno de todos los tiempos.
Pero ¿qué pasó en el tercer año? En el tercer año ocurrió que todo lo que se enriquecieron con el dólar especial que Alan García había diseñado, ¿no? Y dice, ¿tú qué fabricas? Medicamentos, ya te doy $1. El dólar está a 3.60, ya te doy $1 a 3 soles, pero tú dame trabajo, da trabajo a la gente. Entonces, con dólar especial de $3, de 3 soles, la gente que compraba maquinaria, traía, había fabricación, había trabajo por doquier. Yo trabajaba mañana, tarde, noche, sábado, domingo, tenía dinero, ¿no? O sea, ganaba sobre tiempo, etcétera, ¿no? Pero paradójicamente se fabricaba tantos medicamentos y había desabastecimientos en las farmacias. ¿Por qué? Porque los productos se llevaban a la frontera, pues se contrabandeaban, hubo gente que se volvió millonaria, ¿no? Los ecuatorianos, los colombianos, qué gran presidente tienen ustedes, que el colín nos cuesta tanto, el esto nos cuesta tanto, los medicamentos eran sumamente baratos. Se llevaron el dinero y entonces este señor Alan García, cuando se da cuenta que se habían llevado el dinero, le abren un forado y entonces comenzó la hiperinflación en el país. Comenzó hoy día a costar el pan, ¿qué te digo? 10 centavos, mañana costaba 15, pasó a costar 20, en la tarde costaba un desequilibrio tremendo, tremendo. Y entonces hubo la hiperinflación y al término de su gobierno quedamos más pobres que después de la guerra con Chile. Claro, un poco menos pobres que lo que ahora estamos con la pandemia, ¿no? Porque ahorita estamos con una pobreza mayor que la que quedó después de la guerra con Chile. Pero ¿para qué le cuento toda esta historia? Hasta que después, digo, ¿no? Después apareció un chinito con su tractorcito, que ustedes seguro habrán visto por la historia, diciendo honradez, tecnología y trabajo, y que arrasó con un gran candidato que era Vargas Llosa, y cuya derrota hasta ahora no se la perdonan. Y entonces, ya esa es otra historia ya. Pero volvemos a la historia de Alan García. Entonces Alan García se afectó del cerebro, se volvió un poco loco, y su historia está en el Hospital Valdezán. Entonces, entonces ahí fue donde le nace el apelativo de caballo loco, porque gente siempre allegada a los médicos sabían el diagnóstico, y entonces él requería carbonato de litio para su tratamiento. Pero el carbonato de litio ya había sido descontinuado por las Sanitas, y entonces Sanitas tuvo nuevamente que sacar al mercado el carbonato de litio para poder proveer a Alan García Pérez, porque era su consumidor número 1. Entonces, llamamos medicamentos huérfanos a aquellos medicamentos que son efectivos, tienen eficacia, seguridad, calidad, pero que no representan un gran incentivo económico para los laboratorios, y por esa razón es que lo dejan o lo descontinúan. Muy bien. Ahora hablaremos de lo que es el medicamento equivalente. Señorita Margot, le voy a rogar que me pase la voz si es que me excedo a las 8:55 para que a las 9 vayan a dar su pasito, ¿ya? Por favor. Ya, doctor. Doctor, la señorita Liliana Chuquillanqui me dice que quiere ingresar y no puede. A ver, vamos a dejar de compartir un ratito. Margot, ya ingresé. Admitir, a ver, Liliana Chuquillanqui, admitir, ya, ahí está. Ya la admití. Ya, Ya doctor. está. Ok, gracias. Ya, seguimos entonces. 5 para las 9 me avisa, señorita, ¿ya? Muy bien. Hablamos entonces ahora de los medicamentos equivalentes y los medicamentos similares. Cuando tenemos un medicamento con igual composición cual y cuantitativa que otro medicamento que llamamos de referencia, teóricamente deben tener la misma biodisponibilidad, entonces a eso se llaman medicamentos equivalentes. En cambio, los medicamentos similares son medicamentos cuya estructura química y efecto farmacológico es similar al medicamento con que se le compara. Por ejemplo, amoxicilina y cefadoxilo, ranitidina y cimetidina. Vamos a ver. Muy bien.
Aquí no sé si lo logran apreciar, pero bueno, esta es la fórmula de la amoxicilina y esta es la fórmula del cefaradoxilo. Entonces, se dice que todos los medicamentos son similares. ¿Por qué? Porque son similares en su estructura química. Observe usted acá. Acá tiene un grupo carboxilo, COOH, y tiene dos grupos metilo, CH3, CH3. Acá, lo que se ha hecho es, para convertir una amoxicilina en un cefaradoxilo, ¿qué se le ha hecho? Se le ha desmetilado, y vas a hacer un enlace doble acá. Y Doctor, entonces, disculpe, se le cortó el audio. ¿no me escucha? Ahora sí. Ya. Vamos a ver repetir entonces. Gracias. Vamos a evaluar los medicamentos similares. ¿Cuándo decimos que dos medicamentos son similares? Cuando tienen la estructura química parecida, casi igual. Por ejemplo, la amoxicilina y el cefaradoxilo son similares. ¿Por qué? Porque tienen una estructura química parecida. Observe usted acá. La amoxicilina tiene un grupo carboxilo, el COOH, y tiene dos grupos metilo acá. Para que esta amoxicilina se convierta en cefaradoxilo y mejorar su espectro de acción, ¿qué se ha hecho? Se ha retirado este CH3, este metilo lo han sacado. Al sacar este enlace, va acá para que cobre un doble enlace acá, como ven, y se queda solamente un solo metilo. Entonces, la desmetilación, o sea, el retiro de este metilo, este radical metilo, convierte a la amoxicilina en cefaradoxilo y mejora su potencial farmacológico. Entonces, a eso se llaman medicamentos similares, porque son muy similares en su estructura. Mecanismo de acción. Uno dice que la actividad biológica depende de la disposición espacial en la estructura química de los grupos funcionales llamados farmacóforos. Veamos cómo es esto. Todos seguro ya conocen esta estructura que es la del benceno. El benceno es un solvente orgánico, ¿ya? Es un solvente orgánico, es tóxico, o sea, sirve para disolver sustancias. Sin embargo, cuando a este benceno se le adiciona un grupo OH, entonces se forma el fenol, el ácido fénico, que esta es una sustancia líquida y se vuelve hasta una sustancia sólida, cristales de color blanco, que tienen efecto bactericida, y es el que se agrega, la enfermera le agrega a su alcohol para tener el famoso alcohol fenicado, o sea, alcohol con fenol, para potencializar su acción desinfectante. Entonces, este líquido, cuando se le agrega este OH, se vuelve sólido. Cuando a este fenol se le adiciona un grupo carboxilo, se convierte en ácido salicílico, que es un ácido utilizado para el dolor. Cuando a este ácido salicílico se le agrega un grupo acetil, ¿no? O sea, se le retira este grupo carboxilo, se le retira el grupo OH, se queda el grupo carboxilo acá, y se le adiciona un grupo acetil. O sea, dicho en otras palabras, al ácido salicílico se le acetila y se obtiene el ácido acetil salicílico, que es la aspirina. Entonces vamos viendo cómo una misma molécula, de acuerdo con los sustituyentes, va cambiando
en algunos casos su estado físico y en otros su aplicación terapéutica. Mecanismo de acción. El mecanismo de acción de los fármacos comprende 3 estudios. Comprende el estudio de la curva dosis-respuesta, que es sumamente importante, el estudio de la biofase y el estudio de los receptores. ¿Qué cosa es la curva dosis-respuesta? Esto es una pregunta fija de examen, tiene que tenerlo bien claro. ¿Qué cosa es la curva dosis-respuesta? Y lo tiene que tener claro para sus estudios de investigación. A ver. La curva dosis-respuesta es la relación que se establece entre la dosis de un fármaco y su respuesta clínica. A ver. Muchos de nosotros pensamos que cuanto mayor dosis, por ejemplo, yo tengo un dolor de cabeza, me tomo 500 miligramos de aspirina, de paracetamol, por ejemplo, entonces yo digo, no, me voy a tomar más de 2 pastillas para tener mejor efecto, ¿no? O si me voy a tomar 3 pastillas, o 4 pastillas para tener un mayor efecto. Entonces la gente cree que conforme usted aumenta la dosis, el efecto va a aumentar, ¿no? Eso es verdad en algunos casos, pero en otros casos no. En otros casos, cuando tú aumentas la dosis, va a llegar un momento en que vas a tener un pico. Vamos a poner ejemplo el paracetamol. Tomo 1, me calma el dolor hasta un nivel. Tomo 2, me calma más todavía, ¿no? Tomo 3, me calma más. Pero si tomo 4, ya, así me tome 4, 5, 6, ya alcanzó su pico, ya no me va a calmar más el dolor. ¿Me entiendes? Entonces, aumenta la dosis, pero hay un pico y se mantiene. Y hay otro tipo de fármacos en la que tomas el fármaco, tomas otro más, hasta que llega un pico. Y cuando tú tomas más, en vez de que aumente el efecto, o en vez de que se mantenga, inmediatamente comienza a bajar. En vez de que tú te tomas 2 pastillas, porque 3 pastillas de un fármaco X tiene un efecto, un pico. Te tomas 4 creyendo que el efecto va a aumentar y al contrario, te tomas 4 y tiene menos efecto. Tomas 5, menos efecto. Tomas 6, menos efecto. O sea, al aumentar la dosis, no necesariamente aumentas el efecto farmacológico. Y en eso tiene razón la curva dosis-respuesta. Entonces, la curva puede ser lineal, es decir, a más dosis, más respuesta. Tú tomas más dosis, más respuesta. Más dosis, más respuesta. Más dosis, más respuesta. Esa es una curva lineal. Pero también puedes tener una curva sigmoidea, que es cuando llega un momento en que al aumentar la dosis, ya no aumenta la respuesta. Tú aumentas la dosis, pero la respuesta ya se mantiene. ¿No? Y en forma de ventana terapéutica o margen terapéutico, es decir, que llega un momento en que al aumentar la dosis, disminuye la respuesta. Esto es importantísimo que usted lo maneje. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, hay una tesis de una persona que sustentó hace poco y ella estuvo evaluando el efecto antiinflamatorio de una planta, ¿no? Entonces, cuando a la ratita le aplicaba su concentración al 1%, tenía un efecto farmacológico, una desinflamación de un nivel, ¿no? Cuando a la otra ratita le ponía 2, desinflamaba más rápido. Pero a la otra que le puso 5, en vez de desinflamar, se demoraba en desinflamar ya desinflamaba menos. Entonces la pregunta es, ¿por qué al aumentar la dosis desinflama menos? Se supone que si tiene más dosis debe desinflamar más. Pero está ocurriendo el caso de esto que se llama ventana terapéutica. O sea, aumenta, es decir, llega un momento en que al aumentar la dosis disminuye la respuesta. O sea, aumentaba la dosis, pero en vez de desinflamar más, desinflamaba menos. Entonces quiere decir que ya había llegado ya a la ventana terapéutica, ¿no? O sea,
por demás de esa dosis, en vez de mejorar la respuesta disminuye. Esto también ocurre cuando queremos dar viscosidad a los champús. Cuando queremos darle viscosidad a los champús, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros le agregamos sal, generalmente al champú, ¿no? Le agregamos sal. Entonces tú le agregas un poquito de sal, el champú se vuelve más viscoso, un poquito más de sal, el champú se vuelve más viscoso, un poco más de sal, más viscoso. Pero tú no te puedes exceder de la sal, porque llega un momento en que tú le agregas sal y el champú que estaba bien viscoso se vuelve agua. Quiere decir que ha alcanzado su pico de inflexión, ¿no? Es decir, al aumentar la dosis, ya no aumenta la respuesta, sino la respuesta disminuye. Por eso cuando agregamos sal a un champú, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el punto de inflexión, porque tú crees que le vas a aumentar más sal, le va a dar más viscosidad, pero llega a su punto de inflexión, le agregas un poquito y la viscosidad se viene abajo. El producto de que ya estaba viscoso se vuelve agua. Muy bien, me interesa si ha comprendido. Del Pino, Rocío, ¿está? Del Pino, Rocío. Sí, doctor, buenas noches. ¿Bien entendido, por favor? ¿Podría repetir, doctor? Ya. Liliana Chuquillanqui. Buenas noches, profesor. ¿Ha entendido? Un poco, profesor, no del todo. Vladimir Hugo Olivares. Sí, profesor. ¿Ha entendido? Sí, profesor. Más o menos. Ahí estamos. Entonces no he entendido, pues. Betty Paz. Ya, voy a traer un plumón para... Betty Porra no está, ¿no? Sí, profesor, no le escuchaba bien. Acá estoy. Sino que se le entrecortó. Se congeló. ¿Quién se congeló? ¿Usted o yo? La pantalla de usted. Ah, ya. Yo Doctor, escuché buenas Betty noches. Paz. Soy Luna Paza. Quería hacerle más o menos un ejemplo de lo que usted tocó la clase pasada. Ya. La clase pasada usted mencionó en la respuesta al fármaco que el aumento de dosis, por ejemplo, en este caso se tiene que considerar la respuesta del fármaco en cuanto al peso. Usted ponía el ejemplo en los pacientes que tienen bajo peso, ¿no? O que tienen algún tipo de nutrición, por ejemplo, en África, ¿no? Esos pacientes que están desnutridos, bajo peso, se debería aumentar la dosis porque a la dosis ideal, de acuerdo al peso, no sería probable que surgiera el efecto. En este caso, yo diría que podría ser una curva lineal, ¿verdad? El ejemplo que usted mencionó. Porque a más dosis, mayor respuesta. Así es. Está bien, señorita. Gracias. Ya. A ver, vamos a ver acá. Dosis. Ya. Vamos a dejar de compartir un ratito para poder visualizar, ¿ya? Ya. Me ven todos ahora, ¿no? ¿Me ven todos? Sí, doctor. Sí. Ya. ¿Ven el papelito que estoy poniendo? Sí, doctor. Ya. Observen acá. Si lo sube un poquito más arriba, por favor. Ya. Ahí está bien. Ahí. Ya, miren. Aquí está la dosis. Y aquí está el efecto. Entonces yo parto de cero, ¿ya? Acá en el cero no hay nada de efecto. Pues. Entonces yo
Pues le doy una dosis. Párate acá atrás. Párate y agárrala acá a la punta. ¿Eh? Ya, así es, ya. Miren, miren, ya miren. Yo tengo acá, ahí se ve, ¿no? Doctor, levante un poquito, por favor, para ver la parte de Ya, abajo. ahí, ahí. Ahora Está sí. bien. Ya, miren. Yo tengo acá la dosis y acá tengo la respuesta. ¿Ya? Yo aumento la dosis. ¿Ve? Yo aumento la dosis, la respuesta también aumenta. ¿Está viendo? Yo aumento acá la dosis, sigue la dosis. Ahí, me estoy poniendo chueco. Y acá aumenta la respuesta. Voy a ponerlo más recto. ¿Eh? Acá aumenta la dosis y aumenta la respuesta. Ay, caramba. Acá vamos a hacer por acá. Vamos a hacerlo por acá, porque no veo bien de acá de espalda. Acá está, acá. Agárralo bien. A ver. Estoy haciendo de espalda. Acá estoy aumentando la dosis y la respuesta va aumentando. ¿Eh? Entonces hay una curva lineal. A mayor dosis, mayor efecto. Pero ¿qué pasa en algunos casos? Aumenta la dosis, o sea, aumenta la dosis acá, ¿no? Y el efecto llega un momento acá y llega acá un pico. Por más que aumente la dosis acá, por más que yo aumente la dosis, acá hay un pico ya. Acá hay un pico ya. Ya no sube. Aumenta la dosis, pero ya se mantiene el efecto aquí en un pico ya. Esa es una sigmoide. ¿De acuerdo? Y hay otra en la que tú le vas dando el fármaco, va aumentando la dosis, aumentando la dosis, hasta que llega un pico acá. Tú aumentas la dosis acá y el fármaco va disminuyendo su efecto. Está dándole más dosis, ¿ah? Mire, acá está aumentando la dosis. Está aumentando la dosis, pero el fármaco en vez de tener mayor efecto, el efecto va bajando. ¿Entendido? Entendido. Sí. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Volvemos a repetir entonces. Cuando yo tengo un fármaco, ¿no? El efecto puede ser así, ¿no? Aumenta la dosis, aumenta el efecto, es una curva lineal, ¿no? Puede ser el otro efecto así, que es una curva sigmoide, ¿no? Perdón. Puede ser así, es así. Ese que usted va a ver, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Así. Es una curva sigmoidea. Llega un pico, por más que aumente la dosis, ya el efecto ya no aumenta, ya se mantiene. Y hay otro, que es este acá, que es el último, que es la ventana, ¿no? Aumenta el efecto y después aprieta un pico y comienza a descender. O sea, conforme aumenta la dosis aumenta, el efecto va aumentando, pero llega un momento en que tiene un pico y comienza el efecto a descender. Aumenta la dosis, está aumentando la dosis, pero el efecto comienza a descender. Eso se llama punto de inflexión. Entonces, volvemos a repetir. Tú tomas un paracetamol, ¿ya? Tomas una pastilla, te baja la fiebre, digamos, una línea, por ejemplo. Tomas 2 paracetamoles, te baja 2 líneas. Tomas 3 paracetamoles, te baja 4 líneas. Tomas 5, 6 líneas, ¿no? O sea, conforme va aumentando lo que tú estás tomando, el efecto se va pronunciando, va aumentando también tu efecto. Pero va a llegar un caso, ese se llama una curva lineal. Pero hay otros fármacos que no. Tomas el fármaco, aumenta la dosis, hasta que llega un pico en que tú puedes tomar más paracetamol, 10 paracetamol más, pero ya el efecto ya no se produce más, ahí se mantiene. Puedes tomar toda la cantidad, ya no te produce más efecto. Ya. Y hay otro, este es el más peligroso, que es el punto de inflexión, ¿no? Tomas el fármaco, aumenta la concentración, llega hasta un pico, tú sigues tomando más, pero en vez de que aumente el efecto comienza a bajar. O sea, tú puedes tomarte 10 pastillas y 10 pastillas tienen menos efecto que si tomaras una. ¿Por qué? Porque ya llegó su punto de inflexión. ¿Ha entendido? ¿Has entendido? Sí, doctor. Sí, doctor, está claro. Doctor, hay una consulta. Dígame, sí. Por ejemplo, ahí que usted dice si uno se pueden tomar 10 paracetamoles. Va a empezar
Claro, es un ejemplo. Digamos, empieza a descender, o sea, ya no se siente que va a aliviar la molestia, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, si uno toma el diclofenaco en esas cantidades, la persona se puede empezar a inflamar o a hinchar. Ya no, ese es otro caso ya, Margot, pues. O sea, cuando estudiamos un poco los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, vamos a ver que estos AINES son gastrolesivos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no puedo tomar mucho AINE porque ya he ido 2 veces a emergencia al hospital por por un cólico producido por AINES. Los AINES te laceran el estómago, te atraviesan el estómago, te lo hacen hueco. Entonces, en ese caso, no podríamos ponerlo como ejemplo porque nadie se va a tomar 10 diclofenacos, por ejemplo, 10 naproxeno, porque le va a destruir el estómago. Yo creo que este ejemplo se podría justificar con, digamos, con el efecto antibiótico, por ejemplo, ¿no? Ya. Ya, Si yo tomo, bastante, yo tomo, vamos a poner un ejemplo, yo tomo un antibiótico para una herida, ¿ya? Si tomo una cápsula, me va a matar, un ejemplo, estamos hablando trivialmente como para que usted entienda, ¿no? Me mata 10 bacterias, ¿no? Si me tomo 2, me va a matar 20 en un solo round. Si tomo 3, me mata 30. Si tomo 4, me mata 40. Pero si tomo 5, ya no mata más, ya, solamente 40. Tomo 6, sigue matando 40. Tomo 8, sigue matando 40. Me tomo 10, sigue matando 40. O sea, ya alcanzó su punto, su pico máximo, ya no tiene más efecto. Por más que tú aumentas la dosis, ya no mata más bacterias, ya no tiene más efecto. Distinto es el que sigues tomando, por ejemplo, sigues tomando el antibiótico, mata 30, vas tomando más 40, aumenta la dosis, mata 50, ¿no? O sea, esa es la lineal. Pero la peligrosa es la última, ¿no? La de la ventana terapéutica que hemos dicho, que es que tú tomas por ejemplo, hablando de un antibiótico, tomas un antibiótico, mata 10 bacterias. Tomas 2 antibióticos del mismo, mata 20 bacterias. Tomas 3, mata 30. Tomas 4, mata 40. Tomas 5, mata 50. Pero tomas 6 y en vez de matar 60 ya comienza a matar 40. Tomas 7, ya mata 20. Tomas 8, ya mata 10. Tomas 10 y ya mata 5. O sea, en vez de aumentar el efecto terapéutico, disminuye. ¿De acuerdo? No sé si lograron entender. Sí, doctor, está claro. Muy bien. Me alegro bastante, entonces, que mi esfuerzo se haya cristalizado y que usted me ha entendido. Esto es muy importante conocerlo, ¿eh? Por ejemplo, para las tesis. A esta señorita la desaprobamos porque no supo contestar esta pregunta, ¿no? ¿A usted a qué atribuye que su planta al 1% desinflama? Al 5% desinflama, pero al 5, perdón, al 3%, no, al 1, ¿cómo era? Al 0,1, al 1, al 3 y al 5, era así. 0,1 desinflama, 1 desinflama, 0,5 desinflama, pero cuando ya aumentaba la dosis, ya no desinflamaba, ahí estaba su reporte, su ratita. En vez de desinflamar, ya no desinflamaba. Quiere decir que había alcanzado su punto de inflexión. La respuesta era, sí, mi plantita no desinflamaba porque alcanzó su punto de inflexión, entonces el efecto antiinflamatorio comenzó a disminuir. Esa era la respuesta. Si hubiera asistido a mi clase de farmacología, en la que yo hablo de la curva dosis-respuesta. ¿Está claro, jóvenes, para ustedes? ¿Se acordarán cuando tengan que sustentar ideas de esta situación? No, Uber. No, Profesor, Uber. buenas noches. Yo lo único, un ratito, Profesor, señorita. Dígame. Dígame, señorita Zambrano. profesor, una consulta. Supongamos que a un paciente se le administra, le piden 2 gramos de ceftriaxona, pero se le da de 1 gramo cada una y se aplica 2 ampollas. ¿El efecto es igual
que la de 2 gramos que se aplicaría a una ampolla No le he comprendido. se absorbe igual. No le he O comprendido. sea, ¿Puede volver a por repetir? ejemplo, existe la ceftriaxona existe de 2 gramos y de 1 gramo, ¿no es cierto? Correcto. Y a veces los médicos piden de 2 gramos la ceftriaxona. Y existe la ampolla, ¿no es cierto?, de 2 gramos. Por ejemplo, es que se le administre la ampolla de 2 gramos, la absorción, supongamos que se absorba un, no sé, 80%. Y la otra que se le va a administrar por separado de 1 gramo, las dos juntas, o sea, la absorción es la misma que la otra que se le aplicó de 2 Es la gramos, misma, uno señorita. solo. Es la misma, señorita. Exactamente la misma. Lo que pasa es que una vez una compañera de trabajo, que era químico farmacéutico, me comentó, a un paciente le habían recetado la micacina de 1 gramo y al paciente por error le había entregado solo uno, la doctora, ¿no? Y le digo, acá le han pedido 10, le iban a administrar 2 juntas para que dé 1 gramo. Y me dijo, pero igual, no se va a absorber, solo va a absorber los 500 miligramos y la otra no. Bueno, no sé de qué universidad chicha habrá salido esa farmacéutica. Debería invitarla para que Sí, venga a mis clases, para que aprenda un poco, porque está totalmente errada. sí, pues eso es lo que me hizo dudar que dije, o Totalmente, sea, me dijo, pero absolutamente errada. igual no se va a absorber, me dijo, solo la otra lo va a absorber. No se escucha. Farmacología, porque es una vergüenza. Doctor, se quedó congelada su cámara. Y ahora, Ahora ¿me se ve? le escucha un poquito. Bueno, ¿me escucha, por favor, Margot? Ahora sí, doctor, ahora sí está mejor. ¿Margot me escucha? Bueno, creo que hay Sí, que hacer doctor. una pausa. Siempre avísame para hacer una pequeña pausa. ¿Ah? Agradecemos también a nuestra querida amiga Betty Porras, que siempre también nos está apoyando. Muy bien. Señorita, entonces hay que decirle a esa farmacéutica que está en un error. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, Doctor, entonces, dígame. no es una pasa, doctor. Disculpe que le pregunte Hola. mucho. Doctor, No, tengo no te una... preocupes. Pero abre tu Ya. cámara, pues abre tu cámara, ya hemos dicho, pero la gente no hace caso. Es que a veces se pierde La gente- la señal del internet cuando pongo la cámara y se entrecorta. Rapidito nomás, doctor, quiero Ya, señorita, preguntarle. ya. En el caso de la ventana terapéutica, podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, de un paciente que se ha automedicado, por decir, con un macrólido, ¿no? Que no ha sido de repente un antibiótico de elección y quizás por desconocimiento, ¿no? Porque no conoce de la farmacología, luego se medica con un bactericida y sabemos que si mezclamos los dos hacemos un antagonismo. Ahí podríamos decir de que aumentó la dosis, pero el efecto disminuyó. Es posible, ¿verdad, doctor? Por ejemplo, No, en caso de automedicación. no es posible. Primeramente, el antagonismo se produce cuando el bactericida y el bacteriostático se administran simultáneamente, es decir, a la vez. Eso es una. Y segundo, no podemos hablar del efecto terapéutico de dos moléculas que pertenecen a dos grupos farmacológicos distintos, ¿no? Uno es macrolio y el otro es de otra familia. Entonces no podríamos hablar de ahí el caso que usted está mencionando. Tiene que ser de la misma familia. Así es. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Muy bien. Bueno, ya estamos próximos faltan 3 minutos nomás. ¿Alguna otra pregunta más? Dígame, Huber.
Falso. Si a ti te recetan un paracetamol de 1 gramo, tú te puedes tomar 2 de 500, y 500 más 500 hace 1 gramo. Así de sencillo. No hay más que sumar simplemente. Y el efecto va a ser exactamente el mismo. Profesor. Dígame. Soy Peña García. También Peña. igual empezó con una químico farmacéutico. Habían recetado a un paciente gentamicina de 80. Habían recetado 5 tabletas, 5 ampollas le habían recetado, de los cuales, y la doctora dijo, no le puedes dar los 5, porque 3 nomás está pidiendo, dale 3. No, pero en la receta dice 5, porque 2 en 2 creo que iban a tomar para que, 10 le estaba recetando para que se aplique por 5 días. O sea que de gentamicina de 80, que sería de 160. 160, iba por ahí 160 de cada dosis. Ya, 2 en 2. Pero dijo, no puedes darle, no le des porque igual va a ser efecto normal, que tienes que darle solo de 80 miligramos. No le des los 2 dosis porque igual no le va a hacer nada, así que no le tienes que entregar. Y le explicó al paciente, un químico farmacéutico le explicó al paciente, mire señora, no le voy a dar esa cantidad porque igual no le va a hacer efecto, así que 1 le estoy entregando. Y bueno, tengo un error, señorita. A pesar de un paciente cis, reclamó, le dijo, pero ¿cómo es posible? El médico me indica, debo aplicarme 2 en 2, ya que ustedes no cuentan con ampolla de 160 miligramos. No, está en error. Porque lo que está prescribiendo el médico son 160 miligramos por 5 días. No, le estaba, No tiene lo que pasa es el médico recetaba, como nosotros no contamos con gentamicina de 160, había por eso, pues. claro. Por eso, pues. El paciente requería